14 de abril de 1920, semana trágica en Guatemala. El una vez inamovible presidente Estrada Cabrera finalmente cayó en desgracia. El pueblo había dejado de ser esa masa manejable que él había dominado por años. Ya en 1920 se habían organizado más de 150 clubes o filiales del Partido Unionista, su opositor, en todo el país. El 18 de marzo, todo el personal de correos y aduanas se unió al nuevo partido, acción que inmediatamente fue imitada por el personal de telégrafos. Pronto, todo el país se le habría afiliado. Todo el país era su opositor. Todo el país lo quería fuera. El 8 de abril se celebró la Asamblea Nacional, en la cual los guatemaltecos se agolpaban para estar presentes. En esta se declararía mentalmente incapaz para gobernar al presidente Cabrera, y de esta forma, según el plan, se le permitiría ausentarse del país para nombrar un presidente interino en su lugar. Pero mientras los médicos se ponían de acuerdo en dictaminar que Estrada Cabrera mostraba síntomas de enajenación mental, se supo que un contingente del ejército enviado por el mandatario se aproximaba por el Instituto Nacional Central para varones para desalojar la asamblea y acabar de hecho con sus pretensiones. El presidente de la Asamblea Nacional, Adrián Vidaurre, actuó rápidamente y envió a 4 generales a contener a las fuerzas del gobierno. El pueblo, delirante, celebró como nunca lo pudo hacer durante el gobierno de Estrada Cabrera, pensando que era el fin de su gobierno y que éste se había ido de la ciudad hacia Puerto Barrios. Pero no fue así. Tras enterarse de que la Asamblea Nacional lo había declarado incapaz para gobernar luego de 22 años en el poder, el 8 de abril de 1920, el licenciado Manuel Estrada Cabrera se apertrechó en su residencia de La Palma y se aprestó a atacar la ciudad de Guatemala, dejando que los opositores a su régimen, liderados por el clan Aycinena de la élite del Partido Conservador, aglutinados en el nuevo Partido Unionista, celebraran toda la noche del 8 de abril. El 9 de abril de 1920, la ciudad de Guatemala despertó con el fragor de las ametralladoras y de los proyectiles de los morteros que estallaban por todos lados. En La Palma, el presidente Estrada Cabrera disponía de unidades de artillería francesa y de 75 piezas antiaéreas, equipo que había obtenido después de declararle la guerra a Alemania en 1918. Además, tenía también a su disposición pistolas automáticas y ametralladoras. En la ciudad, las calles estaban desiertas, pero pronto se llenaron y se iniciaron las hostilidades. Los conservadores unionistas fueron tomados por sorpresa, evidenciándose que su organización era deficiente y que casi no disponían de armamento. Pero los ayudaron los estudiantes y los obreros, quienes sistemáticamente ocuparon y saquearon todos los edificios gubernamentales y encontraron armas y municiones hasta en los lugares más insospechados. Al final, contaban con un arsenal que incluía también cuchillos, machetes, rifles, escopetas, hachas y barras de hierro. Con gran entusiasmo, todos los hombres mayores de edad construyeron barricadas y trincheras en las calles, que todavía estaban en pésimo estado como consecuencia de los terremotos de 1917-1918. El gobierno estaba disparando incesantemente desde La Palma y los cuarteles de San José y de Matamoros. Carros con banderas de la Cruz Roja iban y venían, llevando en el estribo a una hermana con sus implementos de socorro y un machete al cinto, por si acaso. Después de los combates iniciales, las tuberías de agua y los cables de electricidad quedaron dañados, dejando a la ciudad a oscuras. También quedaron inutilizados el teléfono y el telégrafo. La desinformación abundaba y solo se sabían los rumores más diversos.
El alzamiento contra el presidente se había convertido ya en una revolución que, gracias al armamento moderno, se libró duramente. Los días pasaban y se hablaba de treguas que no resultaban ciertas, o de fuerzas cabreristas invadiendo la ciudad, cosa que no sucedía. Y los combates seguían, aunque gradualmente se iban reduciendo. El 14 de abril, el castillo de San José se rindió, en parte por el hambre que padecían los soldados y en parte porque se logró sobornar a sus defensores. Como desde allí se mandaban los otros fuertes, el presidente se vio obligado a rendirse, junto con las fuerzas que le quedaban, de aproximadamente 5.000 hombres. Muchos de los colaboradores leales al presidente fueron apresados y algunos linchados el 15 y 16 de abril en la plaza central. Otros lograron escapar del país o ya se encontraban fuera del mismo y no pudieron regresar. Tras rendirse, una multitud saqueó su finca, la cual estaba ubicada en el área donde en 1950 se construyó el estadio Doroteo Guamuch Flores. En lugar de huir al exilio, decidió defenderse de los cargos que se le imputaron. Fue el único perseguido de todos los integrantes de su gabinete de gobierno. Pasó sus últimos días preso en una residencia privada en la ciudad de Guatemala, trabajando en su defensa legal. Fuente: Montenegro, Gustavo Adolfo, 2005. Yo, el Supremo. Revista Domingo de Prensa Libre. Arévalo Martínez, Rafael, 1945. Ecce Pericles, Prince Wilhelm, 1922. Between Two Continents, Notes from a Journey in Central America, 1920. Videoedición, Ricardo Mena. Aplícano 1642 del 26.